Excelente, ¿quieres leer más la Biblia? En este video te voy a dar 3 consejos que me han ayudado a mí a leerla más y que estoy seguro que si lo sigues podrás terminarla fácilmente en menos de un año. Yo soy Calderón y aquí en Serpientes y Palomas buscamos hacerte reflexionar en la Biblia y en las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Qué te parece si comenzamos con los consejos? El consejo número 1 es que debes tener un plan. Si esperas simplemente que por leer al azar la Biblia la termines algún día, pues nunca lo vas a lograr, la verdad. Necesitas tener bien claro qué quieres lograr. Quizá tu plan no es leer toda la Biblia ahorita, quizá primero quieres leer el Nuevo Testamento, o quizá ya leíste el Nuevo Testamento y tu plan es leer el Antiguo Testamento, o quizá algún libro que es muy largo como Salmos, Isaías, Jeremías. Tú tienes que definir cuál es tu objetivo, porque si no, si simplemente abres la Biblia cada día y dices voy a leer lo que tú me digas, Señor, y simplemente abres y lees lo que te aparezca, no vas a poder lograr tu objetivo. Necesitas tener en mente qué quieres lograr y entonces actuar sobre eso. Además, si ahorita no lees o lees muy poco y solamente lees quizá un devocional y son versículos que son independientes, están esparcidos por toda la Biblia, pues va a ser muy difícil que de pronto también quieras leer 1 hora al día, ¿no? Digo, si lo piensas, es muy sencillo cómo puedes leer la Biblia entera, pues simplemente leyendo mucho. Pero te podré decir, oye, lee la Biblia una semana entera sin parar y la terminarías en una semana. Pero no es el punto, tienes que ser consciente de cómo quieres hacerlo también. Además de lo que quieres lograr, tu plan, tienes que saber y ser consciente de cómo eres tú, cómo estás leyendo ahorita, y tienes que ponerte un objetivo que sea realizable, que sea realista. Es decir, no te puedes de pronto proponer leer 1 hora al día la Biblia si ahorita estás leyendo 5 minutos. Puedes proponerte quizá pasar de 5 a 15 porque no es un tiempo muy grande todavía, ¿no? Si es el triple, pero son 15 minutos y durante el día, ahorita vamos a ver con los otros consejos, puedes lograrlo. En la descripción te voy a dejar el plan que yo estoy leyendo ahorita, que yo te recomiendo que uses la aplicación de la Biblia de YouVersion. Está en Android, está en iPhone, lo puedes ver también en el buscador en tu computadora. Y ahí yo estoy leyendo un plan que es de 1 año, la Biblia cronológica en 1 año, pero lo que hago yo, pues es que leo 2 días en un día, y esto suena raro, ya sé, pero básicamente la aplicación lo que hace es que te dice, mira, este día lees esto, este día lees lo otro, y de hecho dependiendo el día en que iniciaste, te va poniendo la fecha para que no te pierdas o puedas llevar un orden. Y entonces lo que yo hago es que yo leo lo de 2 días en un solo día, ¿no? Entonces lo que me tomaría 1 año lo puedo leer en 6 meses. O si tú eres alguien que dice, no, es que yo estoy leyendo bastante y quiero leer más, pues entonces puedes leer hasta lo de 3 días en un solo día. Y esto es la clave. Cada día realmente son como 15 minutos, no es demasiado tiempo. Entonces leerlo de 2 días, pues, para poder leerlo en 6 meses, solamente necesitas leer alrededor de 30 minutos. Algunos días será un poco más, algunos otros un poco menos, pero en promedio yo diría que con media hora al día puedes leer la Biblia entera en 6 meses. Además, si tú no encuentras quizá un plan específicamente como tú lo quieres porque no está en la aplicación, aunque ahí realmente tienes un montonal, puedes buscarlo también en Google, puedes ponerle ahí plan de lectura de tal libro, quizá muchos te aparezcan en inglés o puedes buscar también en inglés, pero pues como no vas a leerlo en inglés como tal, que por cierto olvidé mencionar, en la aplicación de la Biblia, el plan que yo estoy leyendo, el que te menciono, es un plan en inglés, o sea, viene la descripción, tiene el nombre en inglés, pero como tú puedes elegir la versión de la Biblia que tú quieras leer, realmente aunque el plan esté en inglés, los versículos y la Biblia en sí tú la vas a leer en la versión que tú quieras, ya sea en inglés, en español o como a ti se te dé la gana. Entonces también puedes buscar en Google algún plan de lectura de cualquier libro, de cualquier sección, y aunque esté en inglés, pues tú lo lees en la versión que tú estés leyendo. Bien, ya tienes un plan, ya sabes más o menos lo que quieres leer, al menos. El segundo consejo es que combines la lectura digital y la física. Te cuento lo que yo solía hacer. La verdad, yo tenía como algo ahí mental en el que yo decía, no, es que mi plan de lectura, o sea, mi lectura realmente como tal de leer varios versículos y pasajes, es en físico. Y lo digital lo dejo solamente para cuando voy a un estudio, cuando estoy en la iglesia. Esas circunstancias, tú sabes, platicando con alguien, donde quieres buscar rápido un versículo nada más, ¿no? Y generalmente son versículos aislados o un pasaje nada más. Y es muchas veces más fácil llevarte el celular que llevarte también la Biblia. Entonces como que yo lo tenía separado en mi mente. Yo decía, no, mi lectura como tal, mi lectura en la que voy avanzando, leyendo la Biblia en orden, es en físico. Y en el celular no, porque quizá me sentía como que era algo diferente, ¿no? O sea, como que no era
tan de Dios estar leyendo mi plan de lectura diario en el celular, pero realmente no tiene alguna diferencia. La palabra de Dios sigue siendo la misma en digital o en forma impresa. Y además la ventaja que tiene que puedas leerlo en forma digital, al menos en la versión de YouVersion de la Biblia, la aplicación, es que ahí puedes también subrayar, puedes incluso añadir notas, me parece, pero lo que yo sí hago mucho es subrayar los versículos, los pasajes de diferentes colores, así como lo hago en mi Biblia en físico. Y lo padre es que se sincroniza entre tus diferentes dispositivos, ya sea en tu tablet, tu celular, donde sea que hayas iniciado sesión, te van a aparecer donde te quedaste en el plan. Y además te vas a poder subrayar los versículos que te hayan gustado y se va a ver en todos tus dispositivos. Es muy padre. Y lo que no te había comentado, lo que yo hago para seguir avanzando en mi plan, aunque sea en físico, es que tú dirás, bueno, pero si lo estás leyendo en la aplicación, ¿cómo le vas a poner si lo leíste en físico? Es muy sencillo en la aplicación esta de YouVersion. Simplemente vas al día que te toca. Y incluso en el celular me parece que puedes darle como a los puntitos para decir ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, y darle al siguiente día. O entras y el pasaje que te aparece simplemente le das como si fuera una foto hacia el lado derecho y te va permitiendo pasar el día siguiente y el día siguiente. Si lo leíste en físico, pues lo haces rápido y te dice, ok, ya lo hiciste, no se pone a ver que hayas llegado hasta el final ni nada. Entonces es una manera también simplemente unos segundos de ponerle, ya leí este día, ya leí aquel día, y no pasa nada. Entonces, el segundo consejo es que combines esa lectura, la digital y la física, para que puedas leer más. El tercer consejo va de la mano realmente con el segundo y se complementan, y es leer en otros tiempos además de tu tiempo devocional. Con esto me refiero a que necesitas ser más flexible y leer fuera del tiempo y lugar que quizá ya tú tienes mentalizado y designado para tu devocional. Quizá tú ya tienes tu tiempo definido de devocional y de leer la Biblia en la mañana, en la noche, a mediodía o a cierta hora, ¿no? O cambia dependiendo del día. Pero necesitas poder leer fuera de ese tiempo y fuera de ese lugar designado, como te lo decía en el punto anterior, y van de la mano. Necesitas quitarte esa idea de que nada más ahí, ¿no? Porque somos conscientes de que Dios no solamente está en ese tiempo y en ese lugar, o solamente si lees la Biblia en físico, y eso te está deteniendo de leer más de la Biblia, porque como te decía, imagínate, estás fuera de la casa, estás en otro lugar y tienes 20 minutos libres, quizá media hora libre, tienes tu celular y podrías leer ahí quizá lo de 2 días, o mínimo si ya leíste en la mañana lo que te tocaba, y luego eso ahora podrías leer lo de otro día e ir avanzando y así leerlo en menos de un año, pero en tu mente es no, yo tengo que leerlo nada más en la mañana, o nada más en mi cuarto, o nada más cuando esté todo en silencio. Y eso no te ayuda realmente a seguir avanzando en tu progreso de la lectura. Pero ojo, aquí te voy a dar algo, un consejo que a mí me ha servido para quitarme esa idea de que quizá yo lo hacía, porque decía, es que necesito leerlo en ese tiempo y en ese lugar, porque si no siento que no le estoy poniendo atención. Siento que no estoy leyendo la Biblia correctamente, ¿no? O sea, lo estoy leyendo simplemente como un libro más, y eso no me gusta. Y bueno, por eso lo que yo he hecho, y esto te lo comparto, es dividir cómo veo mis tiempos de lectura. Y no mis tiempos, la forma en que leo, fíjate. Tengo mi tiempo de lectura, obviamente, y en el día puede ser de 1 hora, puede ser a veces más, puede ser a veces menos, depende de cómo sea mi día, pero siempre me propongo leer. Y yo he dividido la forma en que veo mi lectura de la Biblia. Tengo una lectura de la Biblia, o sea, una forma de leer todos los días, en la que leo para saber qué dice la Biblia, para tener fresco en mi mente lo que dice la Biblia, que no pasen 3 años sin que haya leído Isaías, o que no pasen 6 meses sin haber leído algún salmo, sino que pueda estar constantemente llenando mi mente de la palabra de Dios una y otra vez. Y tengo otro tiempo de lectura u otra forma de lectura en la que analizo y estudio la Biblia, que ya vendrá otro día, otro video sobre cómo podemos estudiar la Biblia. Pero entonces tengo este otro tiempo en el que quizás estoy estudiando sobre un libro de la Biblia, sobre un tema de la Biblia, y puede ser a través de escuchar podcasts, de escuchar predicaciones, de leer libros teológicos que me enseñen sobre ese tema, o todas esas cosas combinadas, ¿no? Estar leyendo un libro y al mismo tiempo estar escuchando un podcast y estar escuchando quizá luego un sermón. Digo, este es en el plazo de varios días, semanas, pero entonces de esa manera puedo estar sintiendo que avanzo en mi lectura de la Biblia, que no me quedo 1 año en un solo libro, que es muy bueno porque profundizas mucho, pero puedes pasar 1 año sin leer otros libros de la Biblia, o quizá te tomas demasiado tiempo en los evangelios y casi no lees el Antiguo Testamento. Y yo creo que es necesario que estemos empapando nuestra mente de la Biblia, pero también es necesario profundizar en lo que leemos
de la Biblia. Entonces, quizá puedes dividir tu tiempo de esa manera. Quizá si tú comienzas con media hora, por decir, quizá primero sean 15 minutos de mi lectura diaria para leer la Biblia y saber qué dice y tenerlo fresco, y otros 15 minutos o 20 minutos quizá a escuchar parte de un podcast o cuando voy al trabajo o cuando vas a la escuela. De alguna manera, y no es como que tenga que ser exactamente la mitad y la mitad, ¿no? O sea, algunos días le dedicarás más tiempo a uno o a otro, o quizá un día porque tienes la capacidad de ir en el transporte, quizá no puedes leer porque te mareas, como yo, que me mareo en el transporte, pero dices, bueno, leí en la mañana o en la noche lo que me toque de mi lectura para leer la Biblia en menos de un año. Y en el transporte puedo escuchar un podcast de 1 hora, de 40 minutos, sobre un tema que estoy leyendo en otro libro y que me gusta mucho. Excelente, estás avanzando en tu lectura de la Biblia y estás profundizando en un tema bíblico. Esta forma de ver mi tiempo de lectura o de estudio de la Biblia me ha ayudado bastante para poder profundizar en los temas que me interesan y además seguir recordando pasajes. Es bien común que en mi lectura diaria organizada, con un plan, me encuentre de pronto con versículos de la Biblia, con pasajes que son muy conocidos, pero ya se me había olvidado que estaban en ese capítulo de ese libro quizá. Y es hermoso entonces poder tenerlos en mente, y Dios a través de su palabra, sea como sea que la leas, te va a hablar. Eso sí, digo, sin importar en dónde estés o con quién estés o en qué hora sea, trata de leer poniendo atención. No se trata de leer sin razonar, pero eso pues se hace simplemente siendo intencionales a la hora de leer el texto. Y mira, tengo otros 3 consejos ya pensados para ayudarte a leer más la Biblia, que creo que te va a ayudar mucho, sobre todo si quizá lo estás leyendo por primera vez o nunca has leído la Biblia entera. Creo que te pueden ayudar un montón, pero eso va a ser otro video, así que te recomiendo que te suscribas para que cuando salga te pueda llegar la notificación. Y por lo pronto, por mientras, te dejo mi testimonio de cómo pasé de ateo a cristiano. Aquí está en mi canal para que puedas escucharlo y conocer un poco más de mí. Dios te bendiga.